Informativo Turquesa Manzanillo en Facebook. Pues ya estamos listos con toda la información que se ha generado desde la mañana ya de este inicio de semana, la última de julio, lunes 28 de julio. Nos da muchísimo gusto poder acompañarles y que nos reciban, por supuesto, también a través de esta frecuencia. Allá los controles técnicos, Alejandro González Pulga. Ya estamos en la transmisión simultánea de este noticiero con nuestro compañero Bernardo Lara en el streaming. La información se ve y se escucha a través de las redes sociales. Estamos en Informativo Turquesa Manzanillo en Facebook, así como @Informativo Turquesa 929 en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues ya saben, información también importante a través de Spotify. También nos ponen nuestra cuenta de Instagram. Y bueno, pues en todas las plataformas estamos listos para informarle y también compartirle, bueno, pues toda la noticia que va surgiendo, por supuesto, a nivel local, nacional y estatal. También, bueno, pues vamos a tener en un momento más entrevistas importantes. Quédense con nosotros. Viene también la participación de nuestros compañeros corresponsales, todo nuestro equipo de corresponsales listos para presentarles a ustedes el día de hoy. Bueno, pues la noticia certera ya al momento. Mi nombre es Carlos Cepeda Aguilar. A nombre de este gran equipo les saludo con mucho gusto. Les damos la más cordial bienvenida. Así iniciamos, así comenzamos Informativo Turquesa. Nosotros somos la voz de la información. Bienvenidos. Informativo Turquesa, edición vespertina. En Radio Turquesa, 92.9. Semanal y bueno, pues le platicamos en el 2025 la meta de la pensión de Mujeres Bienestar es beneficiar a 3.2 millones de mujeres que pues tengan la edad de 60 a 64 años. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, destacó que la pensión de Mujeres Bienestar se tiene pues esta meta para este 2025, 3.226.573 mexicanas entre 60 y 64 años. En conferencia matutina del pueblo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que actualmente hay más de 1 millón de mujeres que ya reciben la pensión bienestar y a partir del 1 de agosto se espera incorporar a 2.224.525 mujeres. Hay que recordar que, bueno, pues esta pensión es un reconocimiento, sobre todo, parte de lo que comentan, al trabajo de todas las mujeres a lo largo de su vida. Nuestra presidenta ha sido muy enfática en reconocer este esfuerzo. Eso fue parte de lo que puntualizó la secretaria Ariadna Montiel, que las mujeres de 60 a 64 van a poder acudir a registrarse en los módulos de la Secretaría de Bienestar del 1 al 30 de agosto. Esto puede ser de lunes a sábado desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. La ubicación la pueden consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar, los distintos módulos. Le dejamos la información en nuestra página Informativo Turquesa Manzanillo para que usted, bueno, pues tome a bien recibir estos apoyos. Y también habrá apoyos a afectados por distintos huracanes que se han presentado. También se informó que con la entrega de estos apoyos se han beneficiado 59.519 familias, 31.767 y 13 municipios de Oaxaca y 27.752 municipios de Guerrero. Todo esto a través de una inversión social en ambos estados de más de 2.028.6 millones de pesos. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad en el Estado informa que hay que tener mucho cuidado con los fraudes, sobre todo fraudes en Facebook. Están circulando falsos sorteos que te hacen creer que ganaste y luego te piden tus datos por medio de enlaces engañosos. La invitación es bueno para que no caigan. Es una estafa para robar su información o incluso hasta su dinero. Para manera de protegerse, no hay que dar clic en enlaces sospechosos, no compartir sus datos, verificar que la página sea oficial y reportar la cuenta de Facebook. Y bueno, pues el USG Hamilton WSML 753, estamos hablando de un buque guardacostas de la Guardia Costera de Estados Unidos, realizó una breve escala en el puerto de Manzanillo, llegando en la mañana de ayer. Su propósito principal es reabastecerse de combustible, provisiones, parte de lo que han informado algunas fuentes navieras.
El buque con bandera estadounidense atracó en el flanco norte de la terminal de la zona centro, donde permanecerá y bueno, pues cumplirá su objetivo. A bordo pues viajan 111 tripulantes, 15 oficiales, 15 suboficiales y 81 personas, alistando que tiene la capacidad para transportar hasta 148 personas. Las autoridades portuarias han indicado que este Hamilton pues zarpará después de continuar su itinerario y labores de patrullaje en aguas internacionales del Océano Pacífico. Y viene nuevamente y nos visitará el Dr. Vagón con servicios de salud y medicamentos gratuitos de calidad para toda la familia en su paso por Michoacán, Colima y Jalisco. La nueva ruta por Michoacán, Colima y Jalisco del Dr. Vagón impulsará primero la campaña de esterilización animal. El Dr. Vagón es el tren de la salud de la Fundación Grupo México. Es una iniciativa de una nueva ruta que llevará servicios de salud y medicamentos gratuitos de calidad a donde Yurecuaro, Michoacán, Manzanillo, Colima, Colima y Tlajomulco, Jalisco. Esto como parte de esta importante misión, el Dr. Vagón y Fundación Calle llevarán a cabo la primera campaña de esterilización de perros y gatos en Tlajomulco, Jalisco, una iniciativa que busca atender aproximadamente 500 animales, contribuyendo al control poblacional y a la salud pública. Durante su recorrido, el tren de la salud ofrecerá también su modelo multidisciplinario que incluye consultas de medicina general, especialidades de odontología, optometría, audiología, nutrición, planificación familiar, pruebas de laboratorio y estudios de gabinete. Además, se adaptarán anteojos y auxiliares auditivos. Se entregará medicamento gratuito. El tren cuenta con clínicas especializadas para la mujer, atención a pacientes con diabetes y servicios de salud visual y auditiva. Le platico que, en los días de servicio se entregarán un total de 500 fichas por día a partir de las 6 de la mañana, en donde las localidades de los lugares que ya le estamos diciendo y comentando. Del 5 al 9 de agosto en la calle Prolongación Niños Héroes en el Malecón de San Pedrito estará el Dr. Vagón aquí en Manzanillo. Allá para nuestros amigos de Colima será del 12 al 16 de agosto en Cristóbal Colón frente al Parque Hidalgo. Y obviamente todo esto tiene que ver con el apoyo a la infraestructura ferroviaria de Grupo México Transportes. El Dr. Vagón lleva servicios de salud, medicamentos gratuitos de calidad a comunidades de difícil acceso y con infraestructura de salud ilimitada. Entonces será en Manzanillo del 5 al 9 de agosto. Hay que estar muy pendientes. La Cipona Manzanillo y la Administración del Sistema Portuario Nacional destacó que han dado grandes pasos para hacer realidad la creación del sistema arrecifal o artificial de Colima, un espacio submarino que permitirá que mejore la salud de nuestras bahías. Durante la segunda sesión ordinaria del comité se avanzó en las acciones sobre la limpieza, la descontaminación y la planificación de las maniobras de hundimiento en esta mañana. Confirmado, la Secretaría de Educación Pública está marcando el regreso a clases el 1 de septiembre. Por primera vez en 30 años, la Secretaría de Educación Pública anuncia ya este nuevo ciclo escolar 2025-2026. Iniciará este próximo 1 de septiembre y no a finales de agosto, como ocurría por décadas. Este cambio histórico reduce al calendario a 185 días. Sigue la instrucción presidencial de dar una semana extra de vacaciones a millones de estudiantes y maestros listos para un verano más largo. Así que se estará compartiendo la información también a través de nuestra página Informativo Turquesa para que empiecen a armar su agenda y les damos por ahí todos los detalles dentro de la nota de esta confirmación escolar sobre el ciclo que iniciará en septiembre, cuando será que regresen a clases. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva presidió la ceremonia de premiación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2025 que se realizó este lunes en las instalaciones del Instituto Superior de Educación Normal del Estado, el ISENCO. Ahí reconoció a las y los estudiantes con los mejores promedios en esta competencia, también así como a las y los docentes que lograron colocar a sus alumnas y alumnos entre las mejores calificaciones. La mandataria señaló que quienes llegaron a la tercera etapa a nivel estatal se destacan entre los cerca de 12,000 estudiantes que concursaron este año en las materias de matemáticas, español, ciencias naturales, historia y geografía. Este es un esfuerzo en conjunto, dijo, un reconocimiento al esfuerzo personal que como alumnos y alumnas realizaron a lo largo de la primaria y especialmente en este último año, que pusieron un empeño adicional para llegar mejor preparados a la secundaria.
La Secretaría del Gobierno del Estado informa que del 28 de julio, hoy y hasta el 1 de agosto, continuará con el operativo semanal de control larvario en los 5 municipios con mayor riesgo de transmisión del dengue, debido a la persistencia de casos probables y más elevada las cifras en presencia del mosquito de las ovitrampas instaladas en su monitoreo. El operativo será realizado por personal del área de vectores en los municipios de Armería, Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. Todo esto pues con el objetivo de reducir a la población del mosquito Aedes aegypti, el vector del dengue, zika y chikungunya, así como disminuir el riesgo de transmisión entre la población. Para el municipio de Armería, la estrategia se estará realizando en la colonia Lázaro Cárdenas. En Tecomán se hará en las colonias Vicente Guerrero y Santa Elena, así como el fraccionamiento de Limonero. También para los vectores recorrerá las colonias Fetze, Océano, Centro de Tapezcles y Residencial El Colomo del municipio de Manzanillo, la colonia Liberación de Villa de Álvarez y Andares del Jazmín, esto allá en la capital del estado. La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno destaca que de acuerdo con los datos del Instituto de Estadística y Geografía, el INEGI Colima, hoy nuestro estado cuenta con 41,756 unidades económicas en funcionamiento, lo que representa pues un crecimiento sostenido en los últimos años. Tan solo entre el 2018 y 2023, el número de establecimientos aumentó en más de 1,500 negocios. Esto, bueno, pues está reflejando una tendencia positiva de apertura y consolidación empresarial. Además del aumento en la cantidad de establecimientos, la economía colimense, bueno, pues se ha hecho más fuerte. Parte de lo que comentan, desde el 2018 y 2023, el valor de lo que se produce en la entidad aumentó en más de 21,000 millones de pesos, alcanzando los 74,000 millones en total, lo que significa pues un crecimiento cercano al 40%. También le platico, bueno, pues 2 menores lesionados en un accidente de moto, pues este domingo, la tarde de ayer, se registró este accidente en la avenida Niños Héroes, esquina en la calle Solidaridad, en la colonia Infonavit, en el municipio de Colima. 2 menores de edad que viajaban junto en una motocicleta resultaron lesionados. Paramédicos de Cruz Roja Colima, en apoyo con la Cruz, brindaron pues atención en el lugar. Uno de los menores fue trasladado en ambulancia de la Cruz Roja con lesiones menores, mientras que el otro fue llevado en código rojo por personal de la Cruz a una unidad médica debido a las lesiones de consideración. También estoy platicándole, le cuento, este viernes se llevó a cabo pues ya la inauguración de otro centro de atención de becas para el bienestar en Colima. Fue aquí, en el municipio de Manzanillo. Durante varios días se ha estado llevando la instalación de estos centros en distintos municipios. Ya ocurrió en Tecomán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y ahora, bueno, pues Manzanillo. Esto va a permitir que las y los beneficiarios reciban orientación y realicen sus trámites sin tener que trasladarse a otras localidades. Entonces, bueno, pues acciones como esta, dicen, reflejan el compromiso de las becas de bienestar acerca de los servicios de las personas beneficiarias, facilitando pues su atención más accesible, más oportuna y más cercana en beneficio de la educación, así como lo dio a conocer Julio León, que bueno, pues es director, secretario del bienestar en el país. También confirmaron la colaboración fundamental para lograr que más estudiantes y más familias accedan a la atención cercana, digna y eficiente. También alerta la Policía Cibernética de Colima. Informa que gracias a un reporte ciudadano se ha identificado una página falsa que suplanta la identidad de la Profeco bajo el nombre de Profeco Delegación Colima. Tenga mucho cuidado porque esta página no es oficial y utiliza el número fraudulento 312-145-8592. Recuerden que la Profeco no realiza trámites por WhatsApp, así que tampoco, mucho menos, realiza depósitos. No compartan sus datos personales ni información sensible. Y bueno, pues como siempre, recomendación de seguir la información de los canales oficiales para evitar este tipo de fraudes. Y bueno, con esto es justamente parte de la información que le estaremos presentando en este primer resumen de Informativo Turquesa. Vamos a una breve pausa comercial. Agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores Multisistemas y Cope Sistemas Rico, Universidad Multitécnica Profesional, así como Total Llantas y también Pacific Music. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La línea de comunicación es directa. Deje su denuncia, deje su comentario, comparta con nosotros la información al momento. 314-170-6757
para su mensaje de WhatsApp, fotografías, videos, pues comentarios sobre todo y su denuncia, que es lo más importante. Vamos a la pausa, regresamos. Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Clínica Dental Lobcal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental Lobcal. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Zamora 2293 y Elías Zamora 2124. Total Llantas, tu taller de confianza. Este mes, en Pacific Music, renueva tu sonido con los mejores precios del mercado. Compra cualquier instrumento o equipo de audio y págalo con tu tarjeta a 3 o 6 meses sin intereses y a precio de contado. Asesoría personalizada, calidad garantizada. Visítanos en Pacific Music, Avenida Elías Zamora, Barrio 5, frente a Plaza Laure. Teléfono 314-357-0764. Pacific Music, tu pasión, tu ritmo, tu tienda. Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Clínica Dental Lobcal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental Lobcal. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Zamora 2293 y Elías Zamora 2124. Total Llantas, tu taller de confianza. Este mes, en Pacific Music, renueva tu sonido con los mejores precios del mercado. Compra cualquier instrumento o equipo de audio y págalo con tu tarjeta a 3 o 6 meses sin intereses y a precio de contado. Asesoría personalizada, calidad garantizada. Visítanos en Pacific Music, Avenida Elías Zamora, Barrio 5, frente a Plaza Laure. Teléfono 314-357-0764. Pacific Music, tu pasión, tu ritmo, tu tienda. Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica
Clínica Dental Lopcal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental Lopcal. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Zamora 2293 y Elías Zamora 2124. Total Llantas, tu taller de confianza. Este mes, en Pacific Music, renueva tu sonido con los mejores precios del mercado. Compra cualquier instrumento o equipo de audio y págalo con tu tarjeta a 3 o 6 meses sin intereses y a precio de contado. Asesoría personalizada, calidad garantizada. Visítanos en Pacific Music, Avenida Elías Zamora, Barrio 5, frente a Plaza Laure. Teléfono 314-357-0764. Pacific Music, tu pasión, tu ritmo, tu tienda. Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Clínica Dental Lopcal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental Lopcal. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas cuidamos tu vehículo como se... Bien, y bueno, pues ya estamos de regreso. Oigan, nos reportan que no hay luz en varios lados de la ciudad. Por ahí Barrio 5, Villas del Mar, también lo tenemos por acá. Y dice bastantes apagones en la colonia Cantamar, más de 12 apagones en 10 minutos. Apagones fuertes, no es posible, pero lo es. Situación que, bueno, pues parte de lo que han mencionado en el tema de dañar pues sus aparatos electrodomésticos, aparatos eléctricos. Así que bueno, pues ahí está al respecto de esto, que pues está yendo la luz por todos lados. Bueno, pues ojalá, pues hay un llamado a las autoridades, por supuesto. ¿Qué estará pasando con la Comisión Federal de Electricidad? Ya tiene pues varios días funcionando de manera extraña aquí en el municipio. Así que bueno, pues si ustedes saben algo o si les bueno, ahí en su colonia, en su calle o en su casa, bueno, pues no tiene luz también, háganoslo saber por ahí la información, cómo le está yendo. Todavía hay en distintas partes del municipio, bueno, pues apagones. Vamos a darle seguimiento a la información, qué es lo que estará pasando, alguna situación mayor o simplemente temas de mantenimiento, reparación, pero ahí justamente, pues, ¿quién te va a pagar ante la pérdida de algún aparato que, bueno, se te descomponga? Dice que hay un problema cerca de la colonia, lo están solucionando y estará intermitente el servicio entre 1 y 4 horas. Pero por seguridad hay que bajar pastillas, dicen por acá. También pues el tema del reguladores, ¿verdad? Cuando no se puede de plano y luego sobre todo hay gente que está trabajando, porque no todos son casas particulares, sino hay gente o hay negocios que ocupa pues la luz. Entonces, bueno, pues ahí un llamado, por supuesto, en este asunto a las autoridades y sobre todo también
a la Comisión Federal de Electricidad, que bueno, pues está sucediendo esta situación en distintos puntos de la ciudad, quizá un tanto cercanos, aledaños a la misma toma o alguna cuestión de este tipo. Bueno, pues estaremos muy al pendiente de esta información. Recuerde entonces, en el tema de, pues ya inicia este primero de agosto, los registros para todas aquellas mujeres con 60 a 64 años que quieran, pues deben de registrarse para que puedan recibir pues este beneficio importante en Mujeres Bienestar, que antes, bueno, pues es 65 más, ahora cuando entró la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, pues se dio esta oportunidad importante, relevante, para lo que es, pues poder cobrar de manera, ya a los 60, esta importante, pues pensión otorgada para todas las mujeres, 60 y más, de 60 a 64, y posteriormente la pensión de 65, bueno, también estará ya disponible. Vamos ahí en Notinformativo, si eres amable, Bernardo, hay información. Nuestro compañero Pedro Velázquez Campos en el reporte especial y la entrevista tuvo oportunidad. ¿Se acuerdan que, bueno, pues se han presentado distintas situaciones complicadas allá en el barrio de Santiago? Algunas que hay que arreglar, que hay que reparar, algunas reparaciones que no quedaron bien, otras que quedaron mal, pero también el tema del arroyo, ¿cómo van este tema de reparaciones allá en el arroyo de Santiago? Bueno, pues nuestro compañero Pedro Velázquez habla sobre la canalización del arroyo de Santiago, justamente en entrevista con el mismísimo Chico Uribe, que bueno, pues es el delegado de allá de la delegación de Santiago, justamente, y bueno, pues sobre este tema es parte de lo que nos están dando a conocer. A ver si tenemos por ahí, le cortamos la comunicación. Si ya que no deja descargar, vamos a ver rápidamente la información para pues dar a conocer esta entrevista importante. 2 de la tarde con 29 minutos, 2 con 29 minutos. Es el momento para que llame, se comunique. 314-170-6757 es el teléfono de los mensajes de texto para que usted, bueno, se comunique. Ya lo tenemos, ya tenemos el material. Bueno, vamos a la entrevista a nuestro compañero Pedro Velázquez, en la entrevista con el mismísimo Chico Uribe, delegado de Santiago. En entrevista con el delegado de la demarcación de Santiago, Francisco Uribe, explicó con relación a la canalización del arroyo Santiago lo siguiente. Agradecerle, Virgilio, muy acertada la obra, porque yo tengo 30 años viviendo en Montebello y desde que fue era de arena, pues me tocó ver la transformación, una obra muy acertada que ha evitado muchos accidentes de inundación, y vaya que le tocó terminarla a Nabor Ochoa, darle la continuidad tan necesaria, y fue una obra que excelente para mí porque ha evitado muchas inundaciones. Cuando se inició la canalización del arroyo, implicó la construcción de un cauce más profundo y ancho para el agua, lo que permite que fluya más eficientemente y reduce la probabilidad de que el agua se desborde de su cauce. Ahorita está habilitado, fíjate que la administración de nuestra presidenta Rosy Vallardo hizo lo suyo, hizo la limpieza del canal por ambos lados del arroyo que viene atrás de la prepa, como el de este lado. Se retiró basura y parte de escombro y eso. No hay problema, las lluvias han sido muy moderadas, ha fluido bien. Esperemos que no venga pues un huracancito y eso, a un evento pues que sea mayor, y eso implica las inundaciones. Sin embargo, la magnitud de las lluvias, la cantidad de basura y sedimentos acumulados en el cauce y la capacidad del sistema de drenaje de la ciudad también juegan un papel muy importante cuando ocurren desbordamientos. Con imágenes y edición de Guillermo Romero Arellano, informó Pedro Velázquez Campos para Informativo Turquesa. Compañeros Pedro Velázquez y Memo Arellano, que bueno, Memo Romero, bueno, pues ahí en la edición, gracias, la entrevista la dejamos también a través de nuestro espacio informativo Turquesa Manzanillo. Vamos al patrocinio de la hora también para conocer las condiciones del clima del Servicio Meteorológico Nacional, el comportamiento del clima en las próximas horas aquí en el puerto de Manzanillo. Continuamos.
¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Conoce las condiciones climatológicas para el día de hoy. Informativo Turquesa, la voz de la información. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua, puntuales fuertes en Sonora, y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el norte y centro del país, en interacción con el ingreso de aire húmedo del Golfo de México, y con una vaguada en altura sobre el oeste del Golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Michoacán, Colima y Jalisco, puntuales fuertes en Guerrero y el Estado de México, y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. A su vez, la onda tropical número 16, que recorrerá la península de Yucatán, y el ingreso de aire húmedo del Mar Caribe, en interacción con otro canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México y el sureste del país, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y el sur de Veracruz, puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas, y puntuales fuertes en Tabasco. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de los estados del norte y centro del país, prevaleciendo la onda de calor con ambiente muy caluroso en zonas de Nayarit y Sinaloa, llegando a ser extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius, en el oeste y noroeste de Sonora, oeste de Baja California Sur y noreste de Baja California. De la tarde con 34 minutos. Bueno, estamos dentro de lo que es el marco del Día Mundial para la Prevención del Ahogamiento. Hay que recordar que, bueno, pues esta es una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para recordar justamente la importancia de generar conciencia sobre este grave problema de salud pública que, bueno, pues año con año cientos de miles de vidas que se cobran en todo el mundo, en las distintas playas, los mares, incluso no nada más tiene que ver con esto, sino también incluso dentro de las casas. Se habla mucho del tema de los pequeños, de las infancias, que bueno, pues hasta con una cubeta, dicen por ahí, el tema del ahogamiento en agua, pues nada más con que tenga sumergida la cabeza, con eso, bueno, pues ya cuenta y ya es pues un tema preocupante que, bueno, pues les comento, ha cobrado la vida de miles. Ahí desde la Dirección de Protección Civil de Manzanillo, pues hay un compromiso, sobre todo en tema de prevención, de vigilancia y rescate acuático, así como también, sobre todo, con la promoción de las prácticas seguras en playas, en ríos, en cuerpos de agua. En esta labor inalcanzable, pues un agradecimiento muy especial para ellos, para nuestros guardavidas, que trabajan pues todos los días para cuidar justamente la vida de nuestros visitantes, la vida de los manzanillenses en la playa, en el mar, en el municipio costero de Manzanillo. Y hay que recordar que, bueno, la prevención es parte de nosotros mismos y comienza por nosotros mismos. Así que, bueno, el día de hoy presentamos un reportaje especial que presentan nuestros compañeros Paulina Montserrat y Bernardo Lara, referente a lo que es el marco del Día Mundial para la Prevención del Ahogamiento y el Guardavidas aquí en el municipio de Manzanillo. Hola, ¿cómo están, queridos sintonizantes de la 92.9? El día de hoy nos encontramos aquí en Playa Miramar porque estamos conmemorando un día, una fecha muy importante, que es el Día contra la Prevención en Ahogamientos. Y es que déjenme decirles que al año mueren más de 230,000 personas, ya sean niños y jóvenes. Por eso nos lanzamos con nuestros amigos guardavidas para que conozcan, aprendamos un poco y nos den algunos tips muy recomendables para estas fechas.
Hola, soy Quique García, soy encargado de los guardavías de la División de Rescate de Protección Civil y Bomberos Manzanillo. Hoy hablaremos el tema del significado de las banderas. Número 1, la bandera roja significa zona de peligro. Número 2, la bandera amarillo significa zona de precaución. Y número 3, la bandera verde, zona de baño. Y hay otras 2 banderas, que es la bandera morada, significa de fauna peligrosa, y la bandera negra, playa cerrada. Hola, mi nombre es Javier Pérez, de la División de Rescate Acuático, y la primera recomendación es: si un niño va a ingresar al mar, tiene que ser con supervisiones de un adulto. La segunda recomendación es que si vienes a ingerir alimentos o bebidas, hay que llevarse su basura, por favor. La tercera recomendación: si ves algún animal acuático, procura no molestarlo, porque se estresan, ya sean tortugas, malaguas, erizos, y mejor acude con nosotros, te podemos ayudar. Y por último, si vas a ingresar al mar, no hay que ingerir bebidas alcohólicas. Amigos, queremos darles unas recomendaciones cuando vengan a la playa. 1, evitar las zonas rocosas. 2, identifica las zonas de baño que tenemos en la costa de Manzanillo. 3, constantemente estamos dando recorridos para tenerlos con mayor seguridad. Y por último, aquí les dejamos el número de Protección Civil en caso de alguna emergencia. Y bueno, estas fueron las recomendaciones que nuestros amigos guardavidas nos dieron para cuidar lo más valioso que tenemos, que es la vida. Y ya saben, si vienen a la playa, no tiren basura, tiren rostro. Yo soy Paulina Montserrat y nos vemos en un próximo video. Felicidades allá a nuestros compañeros Paulina Montserrat y por supuesto Bernardo Lara en este importante reportaje especial con motivo, bueno, del Día Mundial del Guardavidas, y una labor, pues nuestro reconocimiento, labor realmente importante que se realiza sobre todo en el rescate. ¿Cuántas personas? Pues si son muchas las ONGs, pues también más las rescatadas, y sobre todo este tema que invita y llama a la conciencia para que, bueno, pues tengamos esta cultura del autocuidado, sobre todo cuando estamos en el tema de las playas. Vamos con las redes sociales, ahí nos envían imágenes, dice: está a un costado del Cárcamo y tira constante, aguas negras, no se detiene este tiradero de aguas negras. Nos envían ubicación, nos envían las imágenes. Pues nosotros enviamos también pues parte de las autoridades. Pues para eso imagino que, bueno, pues ha sido construido. El problema es que pues a dónde se va todo pues bueno, más al mar. Toda esta contaminación de aguas negras que viene, bueno, pues proviene de distintos puntos, algunos turísticos, algunos de hospedaje, algunas calles, y es justamente esto: ¿a dónde se va? Al mar. Y está esta denuncia o este llamado a la conciencia que también hacen en tema de cuidado ambiental. Vamos con nuestro compañero Lupillo Hernández, ya tiene pues video, hay video, ya mandamos para la gente que nos sigue y nos ve a través de las distintas redes sociales, en las plataformas, a través de Facebook. Recuerden seguirnos, también tenemos nuestros resúmenes en punto de las 7 de la tarde, las 10 de la noche a través de Radio Turquesa 92.9, así como de Spotify. También están los resúmenes por ahí del día y constantes. Mi estimadísimo Lupillo Hernández, te saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Charlie? ¿Qué tal, auditorio? Muy buenas tardes para todos y excelente inicio de semana. Platícanos al respecto, pues el Canal de Santiago a un lado del mar. ¿Qué está pasando? Fíjate, Charlie, que nos dimos una vuelta a lo que es el Canal de Santiago. Como tú sabes, estamos en temporada de lluvias, ya viene agosto, es cuando más hay lluvias. Entonces el Canal de Santiago siempre, como tú sabes, es donde baja toda el agua, pero anteriormente a esas fechas se veía totalmente lleno de basura. Hay que decirlo que se ve limpio. Al parecer la gente pues está cooperando también las limpiezas que se han estado haciendo, en el cual pues una felicitación tanto a las autoridades como también a la gente que se ha mantenido en mantener a lo menos limpio lo que es el canal. A la gente que nos ve en Facebook va a ver las imágenes del lado cerca del mar, pues está lo que es el canal, todo verde, hay que decirlo, porque como ustedes saben es como tipo lagunita, y de lo que es del lado de acá de este lado de la carretera, pues ya el canal también se ve limpio. Entonces eso habla bien de las limpiezas que se han estado haciendo tanto la gente
como también, pues hay que decirlo, las autoridades municipales de aquí del Manzanillo, esas brigadas que hacen constantemente, y pues eso habla bien, Charlie, de lo que se está viendo ahorita actualmente, que no hay tanta basura, porque como ustedes saben, cada vez que uno tira basura o hay basura en las calles, pues todo va a las alcantarillas donde se tapan, y es lo que ocasiona las inundaciones aquí en el Boulevard. No, pues vino el agua y se lo llevó, pero también, Lupillo, yo creo que ya la gente misma, por lo menos ahí en la zona, pues ya están hartas, ¿no? De todo este tiempo, todas estas décadas o años que han sido de tanta situación complicada que les ha tocado vivir. Así que bueno, pues ya dicen, mejor hay que prevenir, mejor hay que cuidar lo que se tiene y por supuesto pues evitar algún accidente, que pues ha sido muchas situaciones complicadas, Lupillo. Sí, claro, tú lo mencionas muy bien. Cada año es la gente que vive más cerca de ahí del canal, es la que ahora sí, como dices tú, Charlie, esperando que ya esté todo arreglado, tanto el puente como que ya no haya inundaciones, que la basura no se tire tanto para que no el nivel del agua, hay que decirlo, a veces de tanta agua, de tanta basura que se empieza a tapar de este lado de la laguna, hace que haya tapones en el cual hace que se estanque el agua, y cuando se sale a los lados es la problemática. Nos tocó ver el año pasado, Charlie, que pues yo no sé si la gente, no puedo echar la culpa porque no vi, pero había hasta animales muertos, perros flotando, basura, camas y muchas cosas que la gente no sé si aprovecha, o la misma gente, hay que decirlo, a lo mejor cerca de su casa les afectó, y todo eso, pues, ¿dónde pasa? Pues al canal de ahí de Santiago. ¿Dónde va el agua? Pues se va para lo que es el mar, y también hay que decirlo que en cierta manera la contaminación afecta a lo que son los peces, y pues todo eso, Charlie, es lo que hay que cuidar. Como te digo, en este recorrido que hicimos, ahorita se ve que está limpio a comparación de otros tiempos, y pues qué bueno que así siga manteniendo, pero de que se requiere una limpieza total, y sobre todo ese canal, también hay que decirlo, se requiere, porque de repente cuando hay fugas de agua, de aguas sucias, también va ahí. Entonces todo eso se debe de ir checando antes de que vengan las lluvias, y pues que pueda afectar tanto a la sociedad como también a los mismos peces marinos, Charlie. Correcto, pues es lo mismo que hablábamos, ¿no? El tema de la contaminación, esto ya es ecocidio, cuando, bueno, pues toda la suciedad, estamos siendo nosotros pues partícipes de lo mismo, ¿no? Del mismo mal, y muchas veces la misma naturaleza, bueno, pues nos genera esta resistencia climática, muchas veces con lluvias, con huracanes, con inundaciones, y bueno, pues hay que cuidar y comenzar más en este tema de cuidar nuestro medio ambiente. El llamado, por supuesto, a la conciencia. Nos avisan que ya hay luz allá en este lado del barrio 5 y Villas del Mar, así que bueno, pues ya está por ahí el tema de la luz. Acá en el otro lado de lo que es Cantamar, pues les dijeron que pues sería alrededor de 4 horas. Vamos a ver, nos avisan de igual manera, ¿no? También pues para comunicar. Hay gente que, bueno, pues también vive por aquellos lados, pero bueno, pues salieron a trabajar, así que pues estarán muy, muy al pendiente de esta situación. ¿Cómo estamos en el tema del agua, Lupillo? Preguntarte en aquella zona, Santiago, Las Joyas. Fíjate, Charlie, que hablando ahorita de lo que tú mencionas, que ya hay luz allá en aquella parte afectada, como tú sabes, la semana pasada, más que nada, hubo días que no había agua, aquí lo que es Arboledas, Joya 1 y Joya 2. Fíjate que así, cerca de donde vive tu servidor hay un pozo de agua, en el cual estaban trabajando unos de Comisión Federal. Yo me arrimé a platicar con uno de ellos, y el problema que había, Charlie, en el Pozo 5, o no sé si es el que está aquí enfrente conmigo, el Pozo 5, pero el problema es que en el motor había una falla eléctrica, en el cual venía desde arriba, que le correspondía a Comisión Federal. Claro. Aquí estaba trabajando esta persona, me comentaba él que se quemó una pieza de la bomba, la andaban a ver si la encontraban, pero a ellos sí les afectó lo que es la luz, entonces estaba trabajando en las cuchillas. Me decía él que una vez que ya quede y que encuentren la pieza, vuelve toda la normalidad. Hasta ahorita, Charlie, comentarte que los de Comisión Federal, ellos hicieron su parte, y hasta ahorita no ha habido problema de agua. Ya se restauró lo que es aquí, sobre todo Joya 1 y Joya 2, hay agua. Hay que recordar que ese era el problema por el cual pues las bombas no avanzaban, porque estaba quemada una parte. Ya se reparó, entonces hasta ahorita no ha habido ese problema del agua, todo en su normalidad. Y pues como me decía Comisión Federal, con comparación de Cardan, les hablaron a ellos fueron a reparar lo que a ellos les correspondía, Cardan lo que tenía que hacer, y
Hasta ahorita, como te voy a repetir, el agua está normalmente, sube los tinacos y esperemos que así se mantenga, Charlie. Pues buenas noticias entonces, gracias a esta situación que pues lamentablemente duró días y pues se las vieron bastante complicadas, ¿verdad? En el tema del agua por situación de la misma comisión. Ya lo habíamos platicado también en la mañana, pues este tema de falla la luz y fallan muchas otras cosas que vienen por ende. Así que bueno, pues estar muy al pendiente, seguirán los mantenimientos y pues también a echarle un poquito de paciencia, porque la verdad tanto el agua como la luz pues son servicios indispensables, ¿verdad? Para la misma subsistencia de las personas en el día a día. Lupillo, pues agradecerte tu participación importante. Estaremos muy pendientes contigo en la primera emisión y te seguimos a través de Informativo Turquesa Manzanillo en nuestra página en Facebook. Claro que sí, Charlie, sí, un excelente inicio de semana para todos y a los que ya van en casa y los que ya están, pues provechito en sus sagrados alimentos. Correcto, un abrazo, muchas gracias. Nuestro compañero Lupillo Hernández, corresponsal aquí en el puerto de Manzanillo. Regresamos con la información nacional e internacional. Después de la pausa, nuestra compañera Penélope Membres tiene la ruta informativa y también, bueno, pues en esta cápsula denominada Perspectiva y Contexto. Vamos a la pausa, regresamos. Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Clínica Dental LOPCAL, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental LOPCAL. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Zamora 2293 y Elías Zamora 2124. Total Llantas, tu taller de confianza. Este mes, en Pacific Music, renueva tu sonido con los mejores precios del mercado. Compra cualquier instrumento o equipo de audio y págalo con tu tarjeta a 3 o 6 meses sin intereses y a precio de contado. Asesoría personalizada, calidad garantizada. Visítanos en Pacific Music, Avenida Elías Zamora, Barrio 5, frente a Plaza Laure. Teléfono 314-357-0764. Pacific Music, tu pasión, tu ritmo, tu tienda. Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Clínica Dental LOPCAL, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental LOPCAL. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Zamora 2293 y Elías Zamora 2124. Total Llantas, tu taller
taller de confianza. Este mes, en Pacific Music, renueva tu sonido con los mejores precios del mercado. Compra cualquier instrumento o equipo de audio y págalo con tu tarjeta a 3 o 6 meses sin intereses y a precio de contado. Asesoría personalizada, calidad garantizada. Visítanos en Pacific Music, Avenida Elías Mora, Barrio 5, frente a Plaza Laure. Teléfono 314-357-0764. Pacific Music, tu pasión, tu ritmo, tu tienda. Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Clínica Dental LobCal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental LobCal. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Zamora 2293 y Elías Zamora 2124. Total Llantas, tu taller de confianza. Este mes, en Pacific Music, renueva tu sonido con los mejores precios del mercado. Compra cualquier instrumento o equipo de audio y págalo con tu tarjeta a 3 o 6 meses sin intereses y a precio de contado. Asesoría personalizada, calidad garantizada. Visítanos en Pacific Music, Avenida Elías Zamora, Barrio 5, frente a Plaza Laure. Teléfono 314-357-0764. Pacific Music, tu pasión, tu ritmo, tu tienda. Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Clínica Dental LobCal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental LobCal. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Zamora 2293 y Elías Zamora 2124. Total Llantas, tu taller de confianza. Este mes, en Pacific Music, renueva tu sonido con los mejores precios del mercado. Compra cualquier instrumento o equipo de audio y págalo con tu tarjeta a 3 o 6 meses sin intereses y a precio de contado. Asesoría personalizada, calidad garantizada. Visítanos en Pacific Music, Avenida Elías Zamora, Barrio 5, frente a Plaza Laure. Teléfono 314-357-0764. Pacific Music, tu pasión, tu ritmo, tu tienda. Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les deseo que tengan hoy un excelente inicio de semana. Ya es lunes. Y bueno, pues les envío también un cordial saludo a ti, Carlos, que estás en la mesa de redacción, a todo el equipo de operación, de streaming y también, pues claro, con mucho gusto a toda la audiencia de Informativo Turquesa Manzanillo. Les habla Penélope Membris y bueno, el día de hoy les voy a compartir información respecto a lo más relevante que sucedió este fin de semana a nivel nacional e internacional. Compartirles que en un acto de reflexión y celebración, México conmemoró este domingo 27 de julio 700 años de la fundación de la gran Ciudad de México, Tenochtitlan, un legado que sigue vivo en la memoria y el espíritu de la nación. La ciudad, fundada en 1325 en un islote del lago Texcoco, fue el corazón del Imperio Azteca y una de las urbes más importantes de la América prehispánica. Su grandeza se reflejó en su arquitectura, su sistema de gobierno y su rica cultura. Hoy conmemoramos ya 7 siglos de su fundación. Los mexicanos recordamos, claro, el legado de nuestros antepasados y reflexionamos sobre la importancia de abrazar nuestra historia y la identidad de México. Como dijo el presidente en su mensaje, el verdadero futuro solo puede construirse si abrazamos con valentía todo lo que fuimos y todo lo que somos. La conmemoración de este aniversario fue una oportunidad para reflexionar sobre el papel que juega la historia en la construcción de nuestra identidad nacional y para reconocer sobre todo el legado de los pueblos indígenas que han contribuido a la riqueza cultural de México. Las actividades en la conmemoración fue la inauguración en el Templo Mayor, la exposición de arte y cultura en el Museo Nacional de Antropología, una conferencia de historiadores y expertos en la Universidad Nacional Autónoma de México, actos culturales y tradicionales en la Ciudad de México y otros estados de la República. Esta conmemoración de 700 años de México, Tenochtitlan, es un momento para reflexionar sobre la historia y la identidad de nuestro país. Así también quiero compartirles que la Secretaría de Gobernación, pues ya a principios de mes estuvo anunciando la implementación de la clave única de registro de población CURP biométrica en México, un documento de identificación oficial que incluirá datos biométricos para mejorar la seguridad y autenticidad de la identidad de los ciudadanos. Esta CURP biométrica incluirá datos como huellas dactilares, fotografía y escaneo del iris, lo que permitirá una identificación más precisa y segura de las personas. Este documento será gratuito y se entregará en formato físico y digital. Los requisitos y el proceso de tramitación pues son los siguientes. Para tramitar la CURP biométrica, los ciudadanos deben presentar su identificación oficial vigente con fotografía, la CURP certificada por RENAPO y un correo electrónico. En algunos casos también se requerirá acta de nacimiento actualizada y el comprobante de domicilio reciente. La Secretaría de Gobernación aseguró que la implementación de esta CURP biométrica se llevará a cabo de manera gradual y segura con el objetivo de proteger la identidad y derechos de todos los ciudadanos mexicanos. Esto tendrá un fuerte impacto en la sociedad, ya que permitirá una identificación más segura y precisa para evitar cualquier tipo de extorsión. Y bueno, también tengo un tema de interés general. Esto, bueno, pues es algo novedoso, ya que la empresa Google, que todos conocemos y que, bueno, pues ya es bastante famosa en la red, Google anunció un programa de 120,000 becas en Hispanoamérica para aprender inteligencia artificial y habilidades digitales en español. Estas becas están disponibles para 5 países solamente, que son México, Colombia, Perú, Argentina y Chile. Los cursos incluyen fundamentos de inteligencia artificial, fundamentos del prompting para inteligencia artificial de Google, así como certificaciones en áreas como ciberseguridad, análisis de datos, gestión de proyectos, inteligencia artificial. La modalidad será en línea y estarán disponibles en español. El objetivo es, pues, democratizar el acceso al aprendizaje digital y promover el crecimiento profesional en cada uno de los participantes. Bueno, pues para poder acceder a una de estas becas,
debes postularte a través de las instituciones aliadas en cada país. En el caso de Argentina, Fundación Compromiso. Si hablamos de Chile, es Talento Digital. En el caso del país de Colombia, Colnodo. Y en nuestro caso en México se llama Ministerio de Educación. El impacto del programa pues era bastante bueno, lo que prevé Google, ya que esperan que más de 1 millón de personas en todo el mundo finalicen los certificados profesionales ofrecidos por la plataforma Crece con Google. En América Latina, alrededor de 88,000 personas ya han accedido a los certificados de carrera de Google y el 70% de egresados reportaron mejoras laborales 6 meses después de obtener esta certificación. Bueno, pues esta es la información que tengo para ustedes el día de hoy. Les deseo que tengan un excelente día y un perfecto inicio de semana. Les saluda Penélope Membris. Membris, 3 de la tarde con 3 minutos. Nosotros llegamos con esto a la parte final del día de hoy en la segunda emisión. Lunes, iniciando lunes, que tenga usted una extraordinaria semana. Ya llevamos, bueno, pues este primer mediodía y lo que se vaya acumulando. Muchísimas gracias. Quedamos al pendiente por ahí con su denuncia a la línea 314-170-6757 de WhatsApp. Recuerde que es 24/7, las 24 horas del día. Nos deja por ahí su denuncia, subimos a la página, informamos, comentamos, publicamos y compartimos todo, porque su información, su noticia y su denuncia son lo más importante. Allá en los controles técnicos, nuestro compañero Alejandro González Pulga, Bernardo Lara, Paulina Montserrat, Penélope Membris, Lupillo Hernández, también nuestro compañero Pedro Velázquez. Mi nombre es Carlos Cepeda, en nombre de todos ellos, deseo que tengan ustedes una extraordinaria tarde. Muy buenas tardes, feliz lunes, buen provecho, gracias. Copi Sistemas, distribuidor autorizado de la marca Rico, presentó. Estás enterado de lo más importante del día en Informativo Turquesa. Síguenos todos los días en Radio Turquesa 92.9. El noticiero más refrescante de la ciudad. Informativo Turquesa, la voz de la información. En Radio Turquesa 92.9.